Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Hoy voy a tratar un tema muy actual. Lo he titulado Tiempos de agitación política. Ay, qué raro suena eso, ¿no? Pero eso es así, de eso voy a hablar, tiempos de agitación política, que tiene que ver con la reacción, las actitudes que los cristianos debemos de tener ante todo esto que está viviendo el país. Y vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a aprender muchas cosas. Romanos 13, 1 al 6. Voy a leer, usted me sigue ahí. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos o los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, que es gobernar. Fíjense que últimamente, en estas últimas semanas, gente de aquí de Guadalajara, de aquí de Casa de Oración, y gente de otras partes de la República me preguntan que si es lícito para un cristiano rebelarse al gobierno, manifestándose públicamente, y bueno, ya en el fragor de la manifestación, pues romper vidrios y quemar carros y qué sé yo. Bueno, esa pregunta es legítima de cristianos que quieren saber cómo reaccionar. Y esa pregunta tiene que ver con la agitación política que está provocando pues las medidas que el gobierno de México está implantando a través de lo que ellos llaman reformas. Así vemos que están ellos tratando de implantar la reforma educativa, reforma energética, reforma laboral, reforma hacendaria. Bueno, por otro lado, una gran mayoría, casi por unanimidad, de los analistas políticos y de los más respetados y reconocidos aseguran que de realizarse estas reformas de la manera que el gobierno las plantea, pues el país va a entrar en una convulsión y en una terrible recesión, ¿sí? La pregunta que nos atañe hoy es: ¿cuál debe ser la posición de un cristiano ante los sucesos que estamos viendo y que sin duda vamos a ver posteriormente? Bueno, los cristianos, en primer lugar, debo decirles que los cristianos debemos de ser la conciencia de nuestra nación. ¿Cómo? Por el único medio que Jesús nos ordenó, que es la proclamación del mensaje del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio corrige conductas, actitudes. Al nacer de nuevo la persona, al ser una nueva criatura, cambia su mente y corazón y nos alinea más o contundentemente hacia lo que Dios quiere y a la conducta que Dios demanda de los cristianos. Entonces, si nosotros queremos cambios en la sociedad, no es por medio de manifestaciones políticas ni rebelándonos, sino en el caso de nosotros los cristianos, predicando el Evangelio. Los cristianos no debemos involucrarnos en manifestaciones ni marchas políticas,
y si eventualmente lo hicieran algunos, que sea pacífico, lo cual es muy difícil. Nosotros estamos llamados a hacer marchas, incluyendo la famosa marcha para Jesús. Sí, es una idea que surgió de un grupo de buenos cristianos, sin duda, de buenas intenciones, pero equivocados. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: id y predicad el Evangelio. No nos mandó a hacer marchas para manifestar y hacernos patentes. Aquí estamos también los cristianos, se manifiestan los ferrocarrileros, bueno, ya no hay casi. Se manifiestan los maestros, se manifiestan los homosexuales y gritan, y también para que vean que aquí estamos los cristianos, pues hagamos nuestra marcha para Jesús. Bueno, que yo sepa, nadie se ha convertido porque veo un montón de gente cantando aleluya, aleluya, gloria a Dios. Pero si se predica el Evangelio, qué diferente sería que todos así fueran a predicar, no solo a caminar. No, nosotros no estamos llamados a eso. No somos llamados a hacer manifestaciones políticas para exigir nuestros derechos. No, nosotros no estamos llamados a eso. Los cristianos somos llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos conscientes los cristianos que vivimos en un mundo imperfecto, ¿sí o no? Injusto. Tenemos que aprender a vivir bajo ese tipo de gobierno. Pero déjenme decirles algo bien interesante. ¿Sabían que Jesús nació bajo un gobierno autoritario? Un gobierno déspota, demagógico, cínico, envuelto en lujos y en derroche de los recursos del pueblo. ¿Sabían que Jesús nació bajo un gobierno así? Miren, cualquier parecido, cualquier semejanza es mera coincidencia de lo que voy a decir. Pero los políticos de antaño tenían actitudes que los políticos de hoy y de siempre siguen manteniendo: abuso de poder, enseñoreamiento, derroche y un sinfín de injusticias. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rebelar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver Mateo capítulo 2 versículo 1 para que vean cómo los cristianos vivieron también bajo un gobierno opresor. Mateo 2:1 dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, aquí es Herodes el Grande. ¿Quién era este rey Herodes? Era de origen idumeo, de descendencia de los edomitas, y este hombre fue un político, ¿sí? Que fue escalando puestos como cualquier político, ¿sí? Hizo algunos bienes al pueblo. Roma lo respaldó y lo puso como rey, pero él le daba cuentas a los romanos. Bueno, ese era a grandes rasgos el rey Herodes. Dice que vinieron del oriente, sigo en el versículo 1, a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Cómo que nació el rey? Yo soy el rey aquí. Competencia no, partido único. Aquí nada, aquí yo soy el rey. Entonces se turbó, dice, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y sin duda estos se fueron con la finta: ¡ay, ya se está convirtiendo! Mira, le interesa dónde nace el Cristo. Como todo un político, diplomáticamente hablando así muy, ¿me entiendes? Versículo 5, ellos le dijeron y le respondieron con la Biblia: en Belén de Judea, porque si así está escrito por el profeta, tú Belén de Judea. Ya les da la cita ahí. Y luego en el versículo 7 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella.
Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. No, se puso espiritual. Típico de los políticos. Aquí tenemos un político en campaña, quiere votos, ¿verdad? Va y se mete con los testigos de Jehová y se hace testigo de Jehová. Y los testigos se la creen que se convirtió. Después va y se mete a la luz del mundo. Y los de la luz del mundo dicen: ya lo ganamos para nuestra, ¿verdad? Vamos a votar por ti. Y después junta a los pastores de las... o sea, los políticos se hacen, ellos son pragmáticos, o sea, se amoldan. Ellos buscan votos, tienen ambiciones, quieren, en fin, traen sus planes. Y ellos se hacen mormones, católicos, testigos, cristianos, luz del mundo, se hacen a todo. Digo, fíjese cómo los políticos siempre serán iguales. Ahora, aclaro, no todos los políticos son iguales. Generalizar no es sabio, pero una gran mayoría que sí. Ok, sigamos leyendo. Se pone espiritual aquí. Para que también yo vaya y le adore. ¿Será? Bueno, vamos a leer versículo 12. Pero siendo avisados por revelaciones en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Escuchen bien, los políticos, los gobiernos de todos los pueblos, de todas las naciones, incluyendo México, podrán engañarnos a nosotros, podrán regalarnos y hablarnos las mejores promesas, que al cabo ya ven que la Biblia dice que prometer no cuesta nada, y también dice que soñar no cuesta nada. Entonces, bueno, ellos nos prometen y nosotros les creemos. ¿Saben ustedes de dónde viene la frase al pueblo pan y circo? Viene de esos tiempos. ¿Cómo era? Los romanos se enseñoreaban del pueblo. Cuando el pueblo se quería levantar porque sentían el yugo aquí y los agobiaban con los impuestos, con leyes injustas, los magistrados hacían lo que querían, tipo, ¿dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? Bueno, entonces la gente se sublevaba y se levantaban rebeldes, sediciosos en armas. Entonces los políticos romanos de ese tiempo lo que hacían es: se están levantando, no, regálales pan, despensas, uniformes, útiles escolares. Pongan mucha atención. Entonces la gente se calma, ¿no? ¿Y el circo de dónde? El circo les llevaban gladiadores. Era todo un espectáculo ver todas esas luchas de los gladiadores. Entonces, cuando la gente ya sentía el pie aquí, denles pan y circo. Empiecen a regalar cositas y van a ver cómo se calman. Y en las fiestas, festividades oficiales, tráiganles a Luis Miguel, tráiganle a Lucía Méndez, tráiganle al Potrillo, y verán cómo están bien contentos. Tráiganle al Alex Lora para los rockeros, y van a ver que todos al pueblo pan y circo. Mira, la historia se sigue repitiendo. En lugar de traer algo cultural y realmente ejercer el gobierno como se debe, no, al pueblo pan y circo, y todos contentos. ¿Ve cómo no han cambiado las cosas? Sin embargo, la gente que nació en este tiempo de Jesús, incluyendo los discípulos y el mismo Jesús, tuvieron un comportamiento acorde a la fe que desean tener. ¿Qué es lo que atañe a nosotros? Sí, hay muchas injusticias, hay muchas cosas que no nos gustan. Entonces aquí los Herodes no puede engañar a la gente, pero no a Dios. Y le dice:
váyanse para Egipto porque Herodes buscará matar al niño, versículo 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, a quienes con lisonjas quiso convencer, con promesas bonitas, se enojó mucho. Ay, cuidado con que agarres un político enojado, porque va a ser prepotente y va a pisotear los derechos del que sea. Y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. ¿Qué les parece? Y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Bueno, yo pregunto, ¿hay algún político actualmente en México que mande matar niños? No, al menos que yo sepa, no. Bueno, entonces, los tiempos en los que nació Jesús y vivían los discípulos, créanmelo, era peor que este tiempo. Y sin embargo, Pablo y Pedro hablaron de someterse a las autoridades. ¿Qué les parece? Bueno, sigamos adelante. El yugo de Roma, que pisoteaba las vidas, muchas cosas de los ciudadanos en Palestina, provocó que se levantaran grupos. Y en el Chiapas de Judea se levantaron varios grupos. Entre ellos estaban los celotes, con Z, no elotes, celotes, con Z. Y la palabra celotes viene de una palabra de donde se deriva celos. O sea, ¿de qué habla? ¿Quiénes eran los celotes? Eran nacionalistas judíos. Eran gente muy así, amantes de su nación, que se rebelaban contra las injusticias de los romanos. Ellos de manera deliberada y desafiante no pagaban impuestos. Realizaban lo que hoy llamaríamos ataques terroristas. En Michoacán, provincia de Galilea, hacían emboscadas a los soldados romanos y luego corrían. Provocaban lo que hoy llamamos terrorismo. Esa palabra no existía en ese tiempo, ¿sí? Los celotes eran un partido de patriotas. Su movimiento comenzó con un tal Judas de Galilea, que clandestinamente empezó a sembrar su rebelión con la gente inconforme. ¿Por qué? Porque ellos sostenían que su violencia era justificada si su nación era liberada de la opresión extranjera. Pero el historiador Flavio Josefo, historiador romano, los describió como fanáticos extravagantes y de desmedida imprudencia. O sea, ellos justificaban su violencia diciendo que estaba bien porque Roma, o las autoridades romanas, o los gobernadores o los reyes los pisoteaban y ellos no estaban de acuerdo. Bueno, yo les pregunto, ¿habrá gente desagusto, que esté en disgusto, que no esté contenta por cómo se gobierna este país? Créanmelo que millones de mexicanos. Y sin dudarlo, aquí habrá un buen número de cristianos que estamos en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo en muchas cosas. Hay muchas cosas que no me gustan. ¿A cuántos de ustedes les gustan los impuestos? ¿Les gustan? ¿Y qué? Si no te gustan, no los pagas? ¿Cuántos llegan a comprar una licuadora y dicen, pero no me incluye el IVA, ¿Alguno de ustedes puede hacer eso? No. ¿Pagas o pagas? Pues ya lo quieren aumentar. Ya quieren meter el IVA en las medicinas, en las matrículas de los niños, en las colegiaturas. Y la gente está a desagusto. Y esto es un terreno propicio para la rebelión. Por eso la pregunta es legítima de algunos cristianos. ¿Qué podemos hacer nosotros? En los años 80 se derivó en guerrilla
una teología conocida como la teología de la liberación. Esta teología de liberación justificaba la violencia para derrocar al gobierno opresor. En este caso era el gobierno priista, en la cual se involucraron un montón de sacerdotes católicos y algunos pastores también, que justificaban la violencia, ¿verdad? Porque solamente con violencia podían derrocar la opresión, decían, de los caciques priistas. Bueno, los celotes eran extremistas, ¿sí? Ellos provocaron una guerra que se libró en contra de Roma en el año 66 después de Cristo. Cuando ellos se atrincheran, eran tan extremistas que al rato entre ellos mismos empezaron a pelear. Y claro, todo terminó en un debilitamiento y finalmente viene la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero tuvo que ver el radicalismo y el extremismo de gente que a lo mejor sus demandas eran justas, pero la manera era incorrecta, ¿sí? ¿Saben ustedes que estos llegaron a ser asesinos de políticos? Ellos tenían acciones destructivas, sus intenciones eran derrocar al gobierno y al orden en ese tiempo establecido. ¿Sabían ustedes que Jesús entre sus discípulos reclutó a uno que era celote? Vamos a ver en Lucas 6, versículo 13. Ahí entre todos los que escuchaban su mensaje había un revolucionario, había un inconforme contra el gobierno romano, pero escuchó el mensaje de Jesús, lo cautivó, creyó. Vamos a ver. Lucas 6:13, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, o sea, enviados, significa apóstol. ¿Enviados a qué? A predicar un nuevo mensaje, en este caso el evangelio. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. En Hechos 1:13, no lo busque, ahí es la narración cuando los 120 se reúnen en el aposento alto, ¿se acuerdan? Y entre esos como 120 estaba Simón el Celote. ¿Qué significa esto? Que sin duda, cuando se encontró con Jesús, este revolucionario inconforme por la opresión de Roma, cuando oyó el mensaje de Jesús, su corazón fue tocado. Toda su rebelión tuvo que ser quitada, todo su inconformismo, amargura, agresión, tuvo que ser transformada por el poder de Jesús, el Hijo de Dios, de tal manera que se convierte en uno de los discípulos de Jesús. Y Jesús lo llama para que fuera uno de sus apóstoles. Sin duda que Simón el Celote tuvo que dejar todo el inconformismo, toda la rebelión, toda la amargura, para venir a ser ahora un proclamador de un mensaje que no nos liberaría del yugo de Roma, pero sí nos iba a liberar de la esclavitud del pecado. Y ese es el evangelio. Nosotros aquí en México estamos en el mes de la patria, porque el 16 de septiembre se celebra nuestra independencia del yugo de los españoles, de España, del imperio español, que en ese tiempo era poderoso. Bueno, celebramos, ¿verdad? Y gritamos y comemos pozole. Y como dice Toño, toda la vitamina T. Y lanzamos cohetes y la pólvora, y uno que otro responsable saca su pistola y empieza a tirar balazos. ¡Viva México! Y somos el bigote así. Estamos orgullosos de ser mexicanos porque somos libres, sí, libres de la esclavitud de los españoles, que vinieron y pisotearon a los indígenas patarrajadas, ¿sí?
y nos pasaron por encima y violaron todo lo que hoy se conoce como derechos humanos. Sí, fuimos liberados, pero ¿saben una cosa? La liberación de Jesús es más allá de un yugo político, social y económico. Es liberación de la esclavitud del pecado. Bueno, celebramos 16 de septiembre, nos decimos mexicanos y sacamos los cohetes y los lanzamos. Pero México es un país esclavo del pecado. El adulterio está corriendo a todo lo que da, la corrupción. La corrupción está en todos lados. La mentira, el fraude, la injusticia. Bueno, eso a cualquier ser humano le provoca reacciones. Porque dentro de nosotros hay un mínimo sentido de justicia elemental. Y al no ser satisfecha, y al contrario, al ser abusados de nuestros derechos, pues provoca reacciones. A mí me provoca reacciones que tengo que controlar. El ver las injusticias que se cometen. No solo a mí mismo, yo ya ni pienso siquiera en mí mismo, sino a veces en los más pobres, a veces en los más débiles. Y provocan reacciones que tiene uno que dominarse, controlarse. Por supuesto que la rebelión física o violenta está prohibida para el cristiano. Cuando Jesús lo prendieron, que venían las autoridades del templo, pero también los soldados romanos, ahí estaban las autoridades religiosas y las autoridades civiles. Pedro quiso defenderlo y sacó una espada. ¿Qué hacía Pedro con una espada? Bueno, haber sido de esos mexicanos por si las dudas. Y saca la espada y le vuela la oreja. No, él no quería volarle la oreja, quería cortarle la cabeza a uno de los que un siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué le dijo Jesús? Guarda la espada. ¿Qué no sabes que yo puedo orar a mi Padre y Él mandaría una legión de ángeles? Mira, un solo ángel que viniera. El ángel Miguel, el ángel guerrero por excelencia. 2 por 3 se acaba con todos estos. Guarda la espada. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué le está diciendo ahí? En mi reino este tipo de manifestaciones no van conmigo. Y si tú quieres seguirme, guarda tu espada. Además, dijo, y avala el gobierno. Dice, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Por qué? Porque existía la pena de muerte. Tú mátalo con la espada y el gobierno va a venir Roma y te va a decapitar también a ti. Pena de muerte. Así es que deja tu espadita, mi reino no es de este mundo. Mis discípulos no tienen que tener este tipo de reacciones violentas, ni incitar a la violencia física. Muchos judíos esperaban un Mesías más político que espiritual. Yo me pregunto, ¿cómo es? ¿Qué sucedía todos los sábados que los judíos iban a las sinagogas donde se les explicaba la palabra de Dios? Donde los escribas e intérpretes de la ley les leían lo que hoy nosotros tenemos como Isaías 53. Desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, con un parecer que nadie lo quería, hermoso para nada, fue humillado, pisoteado, golpeado, lleno, descuartizado, despedazado por nosotros. Bueno, ese es el Mesías que la Biblia dice que Dios el Padre iba a mandar, pero para liberarlos en primera instancia a Israel, no de la esclavitud de Roma, sino de la esclavitud del pecado. Pero ellos, quién sabe dónde tenían la cabeza. Jesús jamás hizo un llamado a la reforma política, ni siquiera insinuó semejante acción. Libertar a Israel por medio de la política jamás fue el plan de Dios, porque si así hubiera sido, hubiera venido un Mesías político. Dios no ha cambiado de pensamiento. Su plan era liberar a las personas de la esclavitud del yugo del pecado, no de Roma. Y cada cristiano liberado de la esclavitud del pecado tenía que aprender a vivir en la imperfección del mundo en el que vive. El mismo principio es para nosotros.
Porque nosotros ya no somos esclavos del pecado, ¿sí o no? Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres? ¿Cuál verdad conoceréis? La verdad sobre el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cada persona necesita conocer, para fin de ser salvo, necesita conocer esa verdad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y creerla, para que por medio de la fe en ese sacrificio pueda obtener su salvación de manera gratuita. En una ocasión a Jesús le quisieron poner una trampa. Vamos allí a Mateo 22:15. Y esta trampa tenía que ver con lo político, tenía que ver con la inconformidad que la gente tenía acerca del cobro de impuestos que los romanos exigían de los israelitas o de los jalisquillos. ¿Ya lo tienen? Mateo 22:15. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Quiénes eran los fariseos? Era un grupo surgido del mismo judaísmo, pero que era gente muy estricta en la observancia de la ley. Tan estricta que se volvieron fanáticos y le daban más importancia a las cosas secundarias que a lo fundamental. Estos fariseos eran enemigos de Jesús, porque Jesús hablaba con la verdad. La ley decía que no profanarás el día de reposo, y Jesús sanaba en día de reposo, y esto no les gustaba porque ellos lo interpretaban como una violación al sábado, y él decía, ¿qué es más importante, la persona o el sábado? Pues en la sabiduría de Dios es más importante una persona que un día, ¿sí o no? Pero para ellos su rigidez religiosa les impedía ver con objetividad los verdaderos valores. Entonces estos fariseos llegaron allí y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos, o sea, de los fariseos, con los herodianos. Estos eran otro grupo. Mire, ¿sabe cómo me suena esto? Los fariseos y los herodianos tenían distintas pensamientos políticos y distintas definiciones religiosas también. Pero estos eran antagónicos. O sea, entre ellos no se podían ver el uno al otro. Se conocían perfectamente. Pero aquí se unieron. ¡Qué increíble! Se unieron para tenderle una trampa a Jesús. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he visto eso? ¡Ay, ya me acordé! En los congresos, donde los políticos se agarran y se dicen, pues aquel diputado de tal partido es un mentiroso y a mí me y luego el otro se sobre, gracias señora diputada por decirme eso, pero también usted, y se dan unos agarrones y hasta a veces se han golpeado. ¿Los ha visto en la televisión? Y al calor de la discusión y toma y se moquetean ahí. Pero se ponen de acuerdo cuando se van a subir el sueldo. Ahí todos son hermanos y amigos. ¿Cuánto le subimos al pueblo su salario mínimo? Vamos a ser generosos, 4%. ¡Ay, gracias! Y nosotros, 30%. ¡Oh! Ahí sí se ponen de acuerdo. Ahí todos son amigos, hermanos, para aliarse en contra del pueblo. ¡Qué increíble! Bueno, tal parece que esta historia se escribió como para evidenciar lo que hoy está sucediendo. ¿Será así? Lo que sucede es que la corrupción del hombre es ya, ahí está. Y los políticos de antaño siguen siendo como los de hoy, y con los de hoy, no todos, como los de antaño. ¿Por qué? Porque la corrupción está en el hombre, dice la Biblia. Y tenemos que, nos guste o no, aprender a vivir con la corrupción. El problema para nosotros es que seamos participantes de la corrupción. Ese es el reto para nosotros. Entonces, bueno, se juntaron los herodianos. Pero ¿quiénes eran los herodianos? Bueno, estos formaban un partido político que
que también tenía como objetivo expulsar del poder a los romanos. ¿Ah? Pero en este caso, su argumento o su meta es derrocar a los romanos para implantar la realeza de Herodes. O sea, por eso se llamaban los herodianos. Herodes tuvo muchos hijos, tuvo como 10 esposas, una de ellas la mandó matar. A 2 de sus hijos, que sospechó él que lo querían derribar del trono, los mandó a asesinar. Bueno, estos creían que por medio de la realeza, o sea, para que usted me entienda, eran los ricos, los de la alta sociedad, ahí en Palestina. Era un grupo que vivían de manera privilegiada, eran los ricos. Los herodianos pues representaban el partido político de los ricos, mientras que los zelotes representaban el partido político de los pobres. ¿Dónde he oído eso? Ah, ya me acordé. Los zelotes equivalen al PRD de aquel tiempo. Quienes velan, o sus intenciones, yo no dudo que sean genuinas, ven por los más pobres, tratan de darle terrenitos, aunque violen las leyes, quieren ayudarle a la gente, defienden al débil, y es loable la labor que hacen, porque de los pobres, que son los más en México, pues casi nadie los atiende. Y los herodianos, pues ¿qué partido se les hace a ustedes? Ahí se pelearían entre el PRI o el PAN, ¿no? Los ricos, los que gobiernan. Fíjese, unas familias querían gobernar, los ricos gobernando una nación. ¿Dónde he oído eso? Ah, ya me acordé. El año pasado estuve en Paraguay, la República de Paraguay. Es un país pequeño. Guadalajara tiene más habitantes que todo el país de Paraguay, nada más para que se dé una idea. Es pequeño, pocos habitantes, casi los doblamos. Y un miembro de casa de oración, él es un ingeniero, me dijo: oye, ¿no quieres conocer la hidroeléctrica que produce, más grande del mundo, que produce la mayor cantidad de electricidad en el mundo entero? Y bueno, si algo yo había oído de Paraguay, era precisamente que ahí estaba la hidroeléctrica productora de electricidad más grande del mundo, capaz de alimentar con electricidad toda Latinoamérica. Impresionante la capacidad que tiene. Entonces me dice: ¿no quisieras conocer? Le dice: mira, nadie puede entrar, pero bueno, yo puedo hacer yo arreglo. ¿Quieres conocer? Yo le dije: sí. Le dije: claro, sí me gustaría. No, aquello todavía me acuerdo y me sigue impactando. Es un monstruo impresionante. Yo le dije: a ver, háblame más de... Dice: mira, los brasileños, esto se construyó con acuerdos del gobierno brasileño y paraguayo. El capital era brasileño. Hicieron un convenio que a los 25 años se nos regresaba la hidroeléctrica y nosotros ya íbamos a gobernarla o a trabajarla. Y yo le dije: oye, qué tremendo es eso. Dice: pues no, pues déjame seguirte contando, pastor. Dice: mira, el asunto es que con la venta de la electricidad que produce, en teoría no debía de haber un solo paraguayo en la pobreza. Órale, le dije. Y luego dentro de mí dije: ¿dónde he oído eso? Que somos dueños del petróleo y que quién sabe cuánto. Entonces le dije: órale, qué tremendo. Y Julio va a estar, ojalá y te lleven allá, Julio, para que veas esa cosa tremenda. Nomás que a ver si no te frustras como yo luego después lo que me dijo. Me dice el ingeniero: pero ¿sabe qué, pastor? Dice: eso sería espectacular, eso sería el sueño de cada habitante de una nación. Pero ¿sabe? Los ricos ya se lo repartieron. Ya hay acuerdos políticos. El dominio lo van a tomar 3, 4, 5 familias de aquí de Paraguay, los ricos, los que se enseñorean.
los de los monopolios. Aquí en México no hay, ¿verdad? No. Olvídelo. Bueno, pues esos eran los herodianos. Seguimos adelante. Fueron los fariseos y los herodianos diciendo: maestro, suena bien eso de maestro, ¿no? Sabemos que eres amante de la verdad. Ay, qué lisonjeros son a veces los políticos, los inconformes reaccionarios. Sabemos que eres amante de la verdad. Hablan muy bien, y que enseñas con verdad el camino de Dios. Ay, qué impresión. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, versículo 17, ¿qué te parece? A ver, ¿qué opinas? ¿Qué dices? ¿Es lícito dar tributo a César o no? O sea, ¿está bien pagarle impuestos a Roma? ¿Sí o no? Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mira, los políticos nos podrán dar pan y circo, engañarnos. Si tú vives en una zona de la periferia de Guadalajara, pues acuérdate cuántos diputados han ido, los candidatos a gobernador, y te han prometido pavimento. ¿Ya lo tienen? No. ¿Les prometieron agua? ¿Ya lo tienen? No. Pero sí se compran camionetas de más de $1,000,000 para hacer su trabajo. Eso, como decimos aquí en México, enchila. Enchila eso, así como que, oye, qué mala onda, ¿no? Que no hay dinero para darles de agua a los pobres allá en las periferias, pero sí hay dinero para pagarle a la golfista famosa su torneo de golf. Eso enchila, ¿no? ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Esto no tendrá mucho sentido a lo mejor para otros países que están oyendo, ¿no? Ellos tendrán sus asuntos que arreglar allá, pero los principios sí les van a ayudar. Pero hay algunas cosas que ellos no van a entender. ¿Cuál golfista? ¿Cuál? No, pues no les voy a decir cómo se llama, cuántos años tiene Lorena. Y se me hace a todas luces un mal gasto, ¿entienden? O sea, un derroche. No, pues a mí, yo nada más como simple humano, no como cristiano, no me gusta. No me gusta. ¿Pero qué? ¿Voy a ponerles un petardo ahí al Palacio Municipal? ¿En el nombre de Dios? ¿Como las cruzadas? Pues no. Porque a nosotros no se nos permite eso. Y bueno, ellos podrán engañar a todo mundo, pero a Dios no. Y a Jesús no lograron engañarlo. Y todos darán cuentas algún día. Sigo leyendo. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Les habló fuerte, ¿no? Pero mira, dice: sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas el camino de Dios. Todo un político. Y luego dice, dice el versículo 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le representaron un denario, que equivalía al salario de un día, de un jornalero en aquel tiempo, un denario, una moneda. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César, o sea, el emperador romano. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Esto está tremendo, man. Este versículo es, bueno, vamos a tratar de hablar un poquito. Miren, en realidad la pregunta era más o menos así: ¿eso no es legal pagar tributo a Roma? Ellos le querían poner una trampa. ¿Eso no es legal pagar este tributo? De hecho, había 3 impuestos que el gobierno romano cobraba a todos los habitantes en Israel. Uno era el impuesto que llamaban de la tierra, es decir, ellos tenían que pagar, todos los labradores tenían que pagarle al gobierno de toda su cosecha de grano 1/10 de
de lo que cosechaban y 1/5 del vino y del aceite que producían. Este impuesto se pagaba en especie o en su defecto. Cuando ellos hacían su cosecha, vendían, recibían monedas, ellos pagaban el equivalente en dinero. Este era un impuesto. Otro impuesto era el impuesto sobre la renta, ¿sí? Que en ese tiempo era de 1% de los ingresos de cada persona. No, si ahorita estos vivieran ahora aquí en México, quién sabe qué hubiera pasado. Si estaban inconformes con 1% del impuesto sobre la renta, ¿cuánto se paga aquí en México el impuesto sobre la renta? No, ese es el IVA. El impuesto sobre la renta, 32, 33% de tus ingresos. Y ellos pagaban el 1% y estaban inconformes. Créanmelo, hermanos, a nadie le gustan los impuestos. Así sea 0.05. No, pero ¿por qué? Lo que pasa es que no entendemos algo. Aquí Jesús dijo algo tremendo. El tercer impuesto, ese estaba, que era precisamente al que se refirieron ahí. Y este era un impuesto que pagaban los hombres y las mujeres, todos los habitantes en Israel. Y los varones tenían que empezar a pagar un denario de impuesto, que era ese al que el que le preguntaron a Jesús. Todos los varones de 14 años hasta los 65 años tenían que pagar un denario de impuesto. Pero mire, las mujeres a partir de los 12 años se ensañaban más con la mujer. ¿Por qué? Más temprano. No lo sé, habría que investigar un poco. Bueno, la pregunta que los fariseos le hicieron a Jesús era una trampa. Si él contestaba que era ilegal, injusto pagarle a Roma los impuestos, lo iban a acusar de sedicioso, de revoltoso. Obviamente iban a llegar los soldados romanos, iban a prender inmediatamente a Jesús y meterlo a la cárcel por levantarse en contra del imperio romano, diciendo no paguen los impuestos. Pero si decía que era legal el pago de impuestos, bueno, entonces él se iba a desacreditar ante los ojos de la multitud, que ya lo estaba siguiendo en ese punto. Pero en su sabiduría incomparable, Jesús siempre respondió. ¿Cuántos quieren esta sabiduría? Yo quiero esta sabiduría para saber cómo responder. Jesús siempre habló con sabiduría y él establecía principios. Y aquí establece uno muy importante. ¿Cuál es? En el caso de los cristianos, que todos los cristianos tenemos una doble nacionalidad. O todo habitante de un país tiene una nacionalidad según el país que habite. Por ejemplo, nosotros somos de nacionalidad mexicana. ¿Cuántos son mexicanos? Arriba México, ¿verdad? Aunque pierda. No, ese es en fútbol. Ok, como ciudadanos de un país, cuando Jesús dice, dale a César lo que es del César, ¿qué quiso decir? Mira, para que un gobierno funcione, el gobierno necesita dinero. ¿Cuál es la manera en que el gobierno se hace de recursos para funcionar? Por medio de... ¿Les gustan los impuestos? No. A mí tampoco. Pero ya está así la cosa, no se puede hacer nada. Así funcionan ya las cosas. En el tiempo de Jesús ya funcionaban así. Y como él no vino a hacer cambios políticos, dijo, ok, pues denle a César lo que era del César. El gobierno romano, para fin de poder operar y brindarles a ustedes los beneficios de ser ciudadanos, en este caso de Israel, aunque a ellos les parecía yugo, pero ¿para qué sirven los impuestos? Bueno, por deducción normal, asumimos que, al menos en teoría, nosotros pagamos impuestos para que el gobierno nos regrese eso que nosotros damos en beneficios como agua, drenaje,
luz y todos los benefactores, ¿sí? Para que haya pavimentos, en el caso de un gobierno actual, para que funcione el gobierno, pues tiene que haber recursos, y estos se obtienen a través de los impuestos. ¿Qué dijo Jesús? Eliminó el hecho de apoyar al gobierno, que si se los roban, que se los malgastan, eso es otro asunto. Fíjense cómo Jesús no tocó el punto. Él dijo, denle a César lo que es del César. ¿Qué? ¿Está hablando de qué? Del tributo, los impuestos, dinero. ¿Te guste o no? Así son las cosas. Porque aunque no estamos contentos que nos cobren impuestos, de alguna manera hemos recibido algún beneficio por el pago de impuestos, ¿sí o no? O sea, también sería necio y fanático decir que no. Que sí es cierto que se enriquecen los políticos, que hasta uno dijo, político pobre no es político, dijo. O sea, que para entrar a la política casi te hace rico. Se roban la lana. Jalisco es el municipio de los más endeudados del país. ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde quedó la bolita? Dirían por ahí. Bueno, eso no gusta. Pero ¿y? No todos los políticos son corruptos. Y bueno, aunque sea una milésima parte, pues que nos toque. Pavimento, ahorita que dije pavimentos, ay pues, miren, el beneficio para Jalisco, que tiene las peores carreteras y las peores calles, es que no necesitamos ir a la luna para ver paisaje lunar, nos sale baratísimo. Sarcasmo, obviamente, ¿no? Yo le decía el otro día a algunos, platicando, miren, la única esperanza que tengo para que nos pavimenten esta callecita de aquí enfrente de Colón es que México se adhiera a los Estados Unidos. Allá no es un hoyo, y si sale, no pasa de 2 días de que te lo tapan. Hay un hermano que se fue de aquí para allá, dice, a mí aquí me da gusto pagar los impuestos, dijo. Si bien son más altos, allá el impuesto sobre la renta es de 40% en ciertos niveles, ¿no? Como ya profesionistas, ¿no? Como él, 40%, dice, sí, pero ¿sabes qué? Tengo un montón de beneficios que los veo y no, cuando yo tengo que pagar impuestos, que tiene un sueldo significativo, no me duele. En México me dolió como no tienes una idea. Si mira, aquí van a reparar una calle y no lo hacen a las 7 de la mañana. ¿Qué el cerebro que Dios puso en el ser humano no es el mismo? ¿Por qué los gringos sí pueden trabajarlo y nosotros no? Y vemos a las cuadrillas bachando a las 7 de la mañana en pleno tráfico. Un día iba con Memo en una calle y tenía ciertos desperfectos, había llovido bastante. Y dijo, mira, me voy a ir por acá porque ya eran como las 11 de la noche. Le digo, ¿por qué? Dice, no, es que, ¿te acuerdas en la mañana cómo pasamos ahí que había unos 2 hoyos que hasta yo dije, oh, mira qué raro? Sí, me dijo, lo que pasa es que ya vi en las noticias, ya lo van a reparar esta noche y probablemente ya están ahí. Le digo, no, vete por ahí porque yo quiero ver, quiero gozarme, quiero soñar, que al cabo soñar no cuesta nada. Llegamos ahí por donde Tony tenía su casa y Martita, tuvimos que agarrar la desviación y nos paramos. Eran las 11:25, estaban trabajando. Pero mira, a la mañana siguiente me dice, él sabiendo lo que yo pensaba, me dice, nos vamos a ir por ahí. ¿A poco ya acabaron? Nos fuimos por ahí, todo, miren. Y yo oré, dije, Señor, por favor, contéstame esta oración. Yo casi nunca te pido nada. La lateral de Colón, Padre. No me ha contestado esa oración hasta ahorita el Señor. Pero no estoy amargado. Ya aprendí a cambiar mis llantas seguido. Tengo que aguantarme. Una hermana de aquí de la congregación se baja de un camión, una de las coordinadoras de los niños, pide la parada del camión al colectivo y se baja y había un bache
pero el chofer no lo vio. Ella tampoco, ya se baja y se fractura la pierna bien feo, hermanos. No me gusta eso. No me gusta cuando no son capaces de tapar, pero sí de derrochar, de pagarle millones de pesos a un artista para que venga a darle circo. No me gusta. ¿A ustedes les gusta? Ay, hay un enojado. No se nos vaya a levantar en armas. Se ve que te molesta, hermano. Bueno, como ciudadanos de un país tenemos que dar, pero aquí hay algo bien tremendo. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pregunta: ¿de qué está hablando? Dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿De qué está hablando? ¿De qué? Dinero para que el gobierno funcione, para que el gobierno tenga recursos para gobernar y hacer productivo una nación. ¿Estamos? ¿Y por qué? ¿Por qué le dijo? ¿Y por qué dijo? Y dad a Dios lo que es de Dios. Porque la obra de Dios también funciona con los recursos. En el Antiguo Testamento el diezmo era como un impuesto. En el Nuevo Testamento ya no es un impuesto. ¿Por qué? Porque ahora cada uno dé como propuso en su corazón. Y nuestro corazón no debe estar envuelto en la avaricia, ni en la codicia, ni en la mezquindad. ¿Entienden? Entonces, nosotros si damos diezmos no es por ley, los que dan diezmos. Porque esa es la expectativa mínima de Dios y de los judíos. Esperaba el mínimo 10, que era una ley. En la gracia donde el Señor nos dio todo y que nos ha dado razonamiento y entendimiento, ¿cómo podemos enviar misioneros? ¿Cómo podemos sostener la obra? Entonces esos hipócritas fariseos y herodianos, sí, ustedes son tan celosos de no pagar los impuestos porque creen que, y sí, podrán tener razón de que se robaban y pisoteaban, derrochaban en lujos, sí, pero a la vez se han olvidado de sostener la obra de Dios. ¿Por qué Jesús dijo, ok, sí, pero denle a César lo que es de César? ¿Qué? Los recursos. Pero denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué? Los recursos para que también funcione. Hay cristianos últimamente, yo lo he mencionado en algún par de ocasiones, últimamente se ha dado un movimiento ahí de que los diezmos son de la ley, que no debemos diezmar. Ok, no diezmes. No diezmen todos los que dicen eso. Está bien, no diezmen. Quieren ser muy bíblicos, muy del Nuevo Testamento. Vendan todo lo que tienen y tráiganlo. Eso era lo que hacían ellos, ¿no? No. No vamos a ser tan inmaduros y tan faltos hasta de sentido común. Julio se va a un viaje a Sudamérica, Argentina, a visitar las casas de diversión de allá, y a Paraguay. El boleto, no sé, ¿tienes el precio ahí, Julio? De lo que se tuvo que pagar. $1,500, ida y vuelta, de los dos tramos. Ay, qué barato, oye, sácame uno. Digo qué barato porque ese mismo tramo es por las estaciones, no por el tiempo. Yo he pagado hasta $3,000. Es mucho dinero. Bueno, $1,500, perdón, pues son como casi 20,000 pesos, ¿no? Alguien tuvo que pagarlos. Y no se va en primera clase. Déjame decir una cosa, yo jamás he pagado un boleto de primera clase. Ni lo pagaré. Porque lo más dura 10 horas ese viaje. Sí, pero no lo puedo aguantar, vale el doble. Pero el ministro de Dios, el hombre de Dios, merece lo mejor. Pero puedo negarme. Porque se me haría injusto pagar un boleto de primera clase sabiendo que posiblemente aquí alguien no tenga para comer el día de hoy. ¿Me estoy explicando? O sea, de lo que yo me podría quejar, también yo tengo que... Y decir, no, bueno, pues me voy así.
porque no estoy muy bajo de estatura. No, pues ni modo. Y así tenemos que acostumbrarnos. Entonces, somos ciudadanos de un país y le tenemos que dar al César, nos guste o no. Somos ciudadanos del reino de los cielos y tenemos que darle a Dios lo que le corresponde. Y al buen entendedor, por pocas palabras, porque ahorita discutir y hablar de que si es del Nuevo Testamento, no, los diezmos es perder el tiempo. Den lo que, como cada quien, uno de ustedes propuso en su corazón. No den por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es que si tu corazón es generoso, vas a dar con generosidad y no te tendremos que andar hablando de diezmos. Yo no creo en eso que algunos predicadores dicen, si no diezmas eres un ladrón y te vas a ir al infierno. Yo no creo en eso. Por eso no lo predicamos de esa manera. Predicamos que la obra de Dios necesita recursos, pero apelamos ¿a qué? A la generosidad y al entendimiento que cada uno tiene. Bueno, ¿dónde están mis intereses? ¿En esta tierra? Pues aquí le tengo que dar al César un montón. Por todos lados, bueno, mis intereses están en el cielo. Yo creo en la proclamación del Evangelio y en la difusión del mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar. Aunque este no es el tema, pero aquí surge solo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, para irnos sobre el final, ¿cuál es pues nuestra responsabilidad y actitud ante el gobierno y la autoridad civil? Bueno, vamos a Romanos 13:1. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ok, someterse es estar bajo una autoridad que se supone es para beneficiarnos. Ok, tenemos que estar sujetos. La frase toda persona incluye a ateos, de todos, incluye a los cristianos. O sea, el mandamiento es para todos, estamos incluidos los cristianos. Sométase toda persona, ¿a quién? A las autoridades superiores. Aquí se refiere a las autoridades de los gobiernos de los países. Ok. Pedro pone una señal ahí en Romanos 13:1 y busca primera de Pedro 2:13. Para que vea cómo el apóstol Pedro con el apóstol Juan, con Santiago, todos están de la mano en el mismo pensamiento. El Pedro que sacó la espada para defender a Jesús violentamente, aquí ya en esta parte de su mensaje ya había entendido que su reacción no era correcta. Primera Pedro 2:13. Dice así: por causa del Señor, los que son cristianos, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey o al gobernador como a superior, aunque no nos guste. Versículo 14: ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Que haciendo bien, aquí se refiere a conducta, acciones correctas delante de Dios, haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, que dicen que los cristianos no somos iguales a todo mundo. No somos iguales. Versículo 16: como libres, pero no, o sea, como ciertamente estamos libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, dice el 17. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Bueno, ahora Pedro aquí, el que había sacado la espada, habla de sometimiento y de respeto, ya había entendido ahí. Ahora, viene una pregunta bien interesante, pongan atención, estamos llegando al final. Someternos a las autoridades significa que debemos quedarnos callados de la inmoralidad de las autoridades. ¿Va a parecer contradictorio? No. El demandar justicia ante las autoridades, o lo justo y lo bueno y lo equitativo, no viola los principios de Dios. Lo que lo haría sería la manera de hacerlo. ¿Entienden? Es como esto, es violatorio de la palabra de Dios que un hijo le diga a su papá de manera respetuosa una falta que el padre esté cometiendo. No. La Biblia dice: someteos los unos a los otros.
De manera que si la demanda del hijo, oye papá, mira, con todo respeto, no le digas malas palabras a mi mamá, tú cállate. Está mal, y luego salen con la Biblia dice que te calles y que te sometas a mí. Y también hay autoridad y abuso de autoridad paternal. ¿Ven? Pero el hijo puede hacer un reclamo con respeto. Es lo mismo en el caso de nosotros. ¿Sí? Juan el Bautista no se quedó callado ante la inmoralidad del rey Herodes. Le dijo, rey, no puedes tener como esposa, como mujer, a la esposa de tu hermano. Se lo dijo. ¿Qué? ¿Se estaba rebelando en contra de la autoridad del rey? No. Estaba diciendo, no te es lícito, porque es una inmoralidad la que tú estás cometiendo. Le costó la cabeza a Juan el Bautista. Pablo mismo estuvo ante un gobernador llamado Félix. Posteriormente llegó hasta el César. Cuando estuvo delante de Félix, el gobernador, en el libro de los Hechos, dice que Félix, habiendo hecho señal al gobernador a Pablo, diciéndole, habla tú ahora. Pablo respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez en esta nación. Dice, con muy buen ánimo, dijo Pablo, haré mi defensa. ¿Es lícito que un cristiano haga uso de las leyes? Sí. Mira, te voy a poner este ejemplo. Si te roban el auto, algunos cristianos son así bien romanticones, así muy, tiene un corazón de chocolate, así bien tierno, así bien buena onda. Me robaron mi auto, hermano. Tienes que ir a denunciarlo. No. A lo mejor el ladrón no necesitaba. No. Es increíble a veces las reacciones de los cristianos, ¿no? Entonces, una vez uno así me dijo, yo le dije, ay hermano, pero es que la ley misma dice que tú tienes que... ¿Tenías seguro? Pues sí, vas a tener que denunciarlo. Porque si es el ladrón que necesitaba tu carro, comete un ilícito y asesina a alguien, lo mete allí y luego va y tira el cuerpo por allí por Tlajomulco y luego deja el carro abandonado y llega la policía y ven las placas, te van a apresar a ti, mi querido hermano. Hermanos, estamos en un mundo del cual no podemos evadirnos. ¿Entienden? Pues denle al César lo que es del César, pero también que si alguien me roba mi auto, yo no puedo mandar. Si alguien me fraudea a mí, comete un fraude, me dice, te vendo esta casa, ¿verdad? Y no es de él, y son escrituras falsificadas, no puedo decir, ay, necesitaba mi dinero. No, yo al conocer esto, dice la Biblia, en Romanos, en el capítulo que estamos estudiando, que las autoridades están para infundir temor al que hace lo malo, no lo que hace lo bueno. Si haces lo malo, teme, porque no en balde lleva la espada, o sea, significa el castigo. Entonces yo voy, oiga, allá un señor me dijo que me vendía su casa y así, y me fraudió con tanto dinero. No era de él, la ha vendido 3 veces. ¿Quién es? Pues así, y aquí está una foto de él, y aquí está. Y algunos cristianos dicen, no, es que los cristianos debemos ser gente de paz. No confundan, hermanitos, la gimnasia con la magnesia, por favor. O sea, para eso están las leyes, ¿sí o no? Además, con nuestros impuestos funcionan. Que estén coaludidos con los mafiosos, ese es otro asunto. Y ya muchos ya no denuncian porque dicen, no, pues es que está complejísimo el asunto, hermanos, la verdad. Ay. Jesús tampoco guardó silencio ante las injusticias, ante los abusos ni religiosos ni de tipo social. También habló cuando él decía que los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Eso dijo, ¿no es cierto? Pero los pobres son pobres porque el hombre abusa. El pez gordo se come al más grande, se come al más chiquito, al que es hasta cierto punto inocente,
y abusa de él. Y entonces fíjate lo que dice Jesús: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué dijo? ¿A los pobres siempre qué? ¿Porque es su voluntad? No, sino es por el abuso del hombre contra el hombre. México cada vez se engrosa las estadísticas de los que están en suma pobreza. O sea, hay de pobres a pobres. Hay unos que están en extrema pobreza. Esos son los que comen una vez al día o cada 2 días. Y los que están ingresando a las estadísticas de extrema pobreza son casi 40 millones de mexicanos. Oiga, no es posible. Teniendo tanto petróleo, no, eso no me gusta, me enchila. No me gusta. Pero no puedo provocar la rebelión, ¿entienden? No podemos, no debemos. Entonces para nosotros no es eso. Jesús tampoco guardó silencio, pero jamás se le incitó a la rebelión y al levantamiento para que después hicieran el santuario de los mártires cristeros. Mire, hasta lo que hemos visto ahorita, ¿dónde queda eso? A ver, no voy a explicar a los que viven en otros países. Ustedes saben la guerra cristera que se originó aquí en los Altos de Jalisco, porque el gobierno quiso cerrar los templos y no se dejaron, ¿verdad? Y los que ahora son santos sacaron las pistolas y se agarraron y un matazón y los mataron y ahora son santos. Y ahora ya, por haber agarrado las armas y haber defendido su fe, hazme favor. ¿Tú crees que eso cabe en el cristianismo? Pues no. ¿Ven cómo la Biblia desnuda cualquier cosa que no vaya de acuerdo con el Señor? Pues ya hasta ahora terminamos con el santuario de los mártires. Nada que ver, hermanos. Jesús, aún siendo el Señor del universo, se sometió al juicio injusto del gobernador Poncio Pilato. ¿Sabes quién soy yo? Que no tendrías autoridad si no te fuera dada de arriba. Y como tienes una autoridad y el plan de Dios se debe de cumplir, yo me someto a un juicio injusto. Pero se lo dijo: no hay autoridad si no te fue heredada del cielo. O sea, habló, pero no le dijo. Y no sabes con quién le puso un descontón, ¿no? Si supieras quién, tampoco era prepotente. Entonces, cualquier inconformidad debe de hacerse en el marco de la ley, hermanos, y con respeto a las autoridades. Yo me solidarizo con los maestros de México, porque tal vez sus demandas son justas. Ellos se sienten que están siendo despojados de sus derechos laborales, que les están quitando algo que ellos se han ganado y que algunos otros abusitos por ahí, injustos también. Pero yo sí me solidarizo porque pues sigue siendo gente trabajadora, ¿no es cierto? Los maestros. Y es una noble tarea ser un maestro. Imagínate educar a los niños. 2 por 2 son 4 y 4 y 2. Enseñarles desde chiquitos a multiplicar. No, pues, me gusta eso. Yo tengo recuerdos de buenos maestros que tuve en mi niñez y en la universidad. Pero no estoy de acuerdo en las maneras. Las repruebo terminantemente. Pero ok, no son cristianos, a lo mejor la mayoría. Pero ¿qué de los cristianos que siéndolo andan ahí quemando autos, rompiendo vidrios? Cálmate, celote. Cálmate, o sea, a lo mejor tu demanda es justa, pero ¿qué? ¿Violando los derechos de otros? Pues no. Toman las calles como si fueran dueños. ¿Y el gobierno? Qué lamentable, ¿no? La constitución política de México es clarísima, pero ellos tienen miedo, porque políticamente, a tomar acciones. Ellos
estrictamente hablando, con el garrote en la mano y órale, a su casa a enseñar 2 por 2 son 4. Y despejen las vías. Ahora, tú estás diciendo, a lo mejor alguien dice, no, tú estás diciendo que está bien que use la violencia. Así dice la Biblia, no en vano trae la espada. Para ejercer y meter en orden. Si no, imagínate la anarquía. Bueno, es anarquía cuando se abusa y se producen grupos sediciosos, pero también se provoca anarquía cuando no se aplica la ley. Ok, hay un sector grande, enorme, tal vez millones de maestros, pero ¿cuántos millones han sido afectados? ¿Cuántos niños han sido afectados? Es injusto. Total, hermanos. Termino con esto. Tenemos que aprender a vivir en medio de un mundo injusto. ¿Sí o no? Tenemos que tener buena actitud, orar por los gobiernos, someternos, pero ¿qué? Termino con esto, ¿qué? Si en determinado momento el gobierno emite leyes como esta, como la que está ya en proceso para las congregaciones cristianas y para todas las religiones, ya es un hecho, hermanos. El gobierno quiere obligar a todas las confesiones a casar homosexuales y lesbianas. Bueno, yo no tengo que decir mucho, yo sé lo que tengo que hacer. Esto sí les aseguro, jamás yo me prestaría a una cosa así. ¿Revoltoso? No, espérame, no, porque ahí ya se está transgrediendo los mandamientos de Dios y la palabra de Dios. ¿Sí? Y bueno, si tienen que mandar mis Coca-Colas y mi cafecito de aquí del 7-Eleven a donde ustedes ya saben, pues me lo mandan. Pero ¿saben una cosa? Yo sé lo que tengo que hacer. Bueno, y se viene, ¿eh? En Estados Unidos ya está. Allá puede llegar una pareja de lesbianas y decir, pastor, cásenos. Y si dice no porque mi creencia no me lo permite, van y lo demandan y lo hacen adrede para sacarle dinero. Ya hay seguros que protegen contra demandas de este tipo en los Estados Unidos. Esperemos que Zurich, ABA, todos esos ya estén pensando en seguros para pastores que quieren obedecer la palabra de Dios. Porque se va a venir duro, hermano. Ya nos lo dijeron. Es evidente. Pero ahí yo no me voy a sujetar, pero tampoco me voy a levantar en armas. ¿Entienden? Espero hayan entendido el espíritu del mensaje. ¿Sí lo entendieron? Y que Dios nos dé sabiduría para saber comportarnos en estos tiempos de agitación política. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por la palabra que siempre nos alinea, nos da entendimiento, nos ubica, nos reprende, nos exhorta. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos nosotros llegar a tener la conducta correcta. Yo te pido, Señor, por todos los cristianos aquí en México, en estos momentos difíciles en cuestión política, económica, social, que al menos los cristianos, porque de eso se trata en el caso de nosotros, sepamos tener una conducta equilibrada, balanceada, gobernada y regida por principios que tú has dejado establecidos en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, a todos.
you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible.